Cada 18 de octubre se conmemora el aniversario del natalicio del general Justo José de Urquiza. La Asociación de Amigos del Campamento Calá de la localidad de Rocamora organiza un acto para conmemorar esta fecha. Gastón Buet, el presidente de esta asociación, charló con nosotros sobre la importancia de lo que fue el general Urquiza para el país. Estamos en el histórico campamento donde el general Urquiza con sus ejércitos preparó para la batalla de Caseros, recordando un nuevo aniversario del nacimiento de Urquiza, ¿no? 217 años. Bueno, hacemos un poco de historia del general. ¿Crees que no se lo valora tanto como se debería? No se valora para nada. De hecho, yo vengo de la escuela. Bueno, hoy es un día especial porque hay paro, ¿no? Yo no hice paro, pero no se lo recuerda en las escuelas. No hay un acto por el día de Urquiza. Lamentablemente, tanto Urquiza como Ramírez son olvidados. Y sí son recordados por otros próceres que también son loables su obra, pero no son los propios, ¿sí? Urquiza digamos, es importante en la historia provincial y en la historia nacional. Digamos, como yo decía recién, sin Urquiza no se puede entender Argentina moderna. Entonces deberíamos empezar a valorizarlo más, que es la idea con la que empezamos a trabajar nosotros en este campamento. ¿Qué falta le hace a la Argentina de hoy una persona como Urquiza? Bueno, es buena pregunta. Urquiza es un normalista. O sea, fue una personalidad que creyó en el orden de la ley. ¿Sí? Veníamos de un periodo en el cual el federalismo creía que con la sola persona de su líder alcanzaba. En cambio, Urquiza representaba a otro grupo de pensadores federales que creían que la ley debía imperar. ¿Sí? Hoy lo podríamos llamar un liberal. ¿Sí? Está mal vista hoy la palabra liberal por ahí muchas veces, pero el liberalismo a nivel mundial es lo que rige las naciones progresistas. Es decir, pasamos periodos populistas y sabemos dónde terminamos. Y los periodos liberales pueden tener sus crisis, pero yo creo que Urquiza era un liberal y obraba como liberal, era un progresista, creía en la educación, ¿sí? Creía en el progreso material del hombre. Por ejemplo, todos los soldados que estaban acá tenían como obligación aprender a leer y escribir. Llegaban analfabetas, todos deberían saber nadar, eso preveyendo el cruce del río Paraná. Pero vos pensás que él, inclusive en su testamento político, dice que el Colegio Nacional es su obra. Eso te muestra la importancia que le da Urquiza a la educación, ¿sí? Los colegios normales, avalados por Sarmiento, pero digamos, los colegios normales también. La segunda colonia agrícola del país, que es San José. Y en este lugar es donde se produce el primer sembradío de trigo. ¿Sí? Es el primer lugar de la provincia donde se registra porque los soldados sembraban trigo para hacer su propio pan. O sea que el tipo tenía una ambición de progreso para el conjunto de la provincia y de la nación. Una ambición de progreso, un ser visionario como era, que le costó caro quizás. Sí, le costó la vida. Es decir, como yo había dicho, digamos, es muy difícil cambiar el paradigma de una época. Cada época tiene su paradigma, ¿no? Uno es el paradigma del personalismo, el paradigma de la ley, del populismo, del liberalismo. Y Urquiza tuvo una característica extraña que es en una sola persona cambiar un paradigma. Por lo general los paradigmas sobreviven 2 o 3 generaciones antes de cambiar. Urquiza inicia como un caudillo clásico y termina convirtiéndose en un constitucionalista, sometiéndose a la ley. Digamos, cuando se somete a la ley, sus viejos compañeros federales, muchos, no, a mi entender, no comprendieron el cambio que había. Creyeron en Urquiza sumiso a la ley, un Urquiza rendido o un Urquiza aburguesado, que no quería meterse más en las luchas y no entendían que él no podía ir en contra de aquello que había luchado toda su vida por crear. En eso un personaje bastante fiel a, como decías, lo que creó, lo que pensaba, lo sostenía. Sí. Inclusive él ya estando en la provincia le han hecho, digamos, el Estado se le ha opuesto en cosas y él se ha sometido a la ley. Cuando la ley apareció, él se sometió a la ley abiertamente. Por ejemplo, hay un caso muy discutido que era la guerra del Paraguay. El presidente era Mitre, nos guste o no nos guste. Y a Urquiza el presidente le ordenó ir a combatir al Paraguay. Y él tuvo que someterse a la ley, digamos. No se cuestionaba. Después vemos si está bien o está mal.
pero la ley establecía que el presidente ordenaba y él como gobernador de provincia debía obedecer. Y eso es lo que no entendieron muchos de la época y veían en él traiciones que no ocurrían, ¿no? Pero bueno. Y por ese motivo es que a este padre de la Constitución, o porque tal vez la historia también la contaron mucho desde Buenos Aires o desde otros lados. Bueno, esa es así también. La historia oficial viene de Buenos Aires, la currícula nacional de educación viene de allá. Yo soy profesor de historia. Si vos ves los manuales de historia, le dedican un capítulo entero a la Confederación Rosista y a Caseros un párrafo aparte, un punto y aparte y nada más, ¿viste? Ni siquiera lo nombran. Vos ves que, por ejemplo, en combate de Caseros a veces los textos dicen perdió Rosas, no ganó Urquiza. Es muy evidente cuando uno empieza a hilar fino. Tratar de, ni siquiera se habla mal de Urquiza, sino el tema es desaparecerlo de la historia, como partícipe de la historia. Y si se habla, destrozarlo con su supuesta vicio de las mujeres. Nunca escuchás que hablen de su obra, sino sobre sus vicios. Bueno, hablando de Urquiza, de la historia y demás, ¿algún libro para recomendar para aquellos que les interese más la vida del general? Bueno, hay varios, pero yo creo que algo práctico y que está recontra visto y es bueno es el de Beatriz Bosch. ¿Sí? Urquiza, gobernador de Entre Ríos, es una síntesis básica e interesante. Bueno, Gastón, muchas gracias y felicitaciones por todo lo que haces acá. No, gracias a vos por venir y por interesarte por la historia de tu provincia.